Con las modificaciones a la reforma tributaria de Gustavo Petro ya no recaudaría 25 billones de pesos, sino 20 billones. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Andrés. Bienvenidos a este nuevo video. Quiero reaccionar a las modificaciones que ha tenido la reforma tributaria en un formato muy sencillo que espero no vaya a tener la mayor edición para poder traerles un poquito de esta información tributaria en tiempo real. La República hoy miércoles nos trae esta información. El gobierno confirmó los ajustes que ya están definidos en los impuestos saludables, patrimonio, dividendos y exportaciones de hidrocarburos. Básicamente esos son los cambios que nos están planteando desde el gobierno nacional. El gobierno nacional, representado por el ministro de Hacienda, continúa con las reuniones con los congresistas ponentes de la reforma tributaria para acordar las modificaciones del articulado, que ya no recaudará 25 billones como se esperaba inicialmente. Ahora, un dato curioso, ¿no les parece raro que el ministro Ocampo, que en días anteriores había dicho que la reforma se queda en 25 billones y punto, ahora sea un poco flexible y la baje a 20 billones? Bueno, habría una explicación muy interesante detrás de esto, en la cual quiero que te suscribas porque la voy a traer hoy mismo, en la cual vamos a demostrar que es posible recaudar 25 billones de pesos sin necesidad de subir un solo impuesto. Quiero compartirte unos datos y unas cifras muy interesantes que te van a dar argumentos para entrar en debate si Colombia necesita o no una reforma tributaria. Ya lo hemos hablado aquí a través del gasto público, lo hemos hablado a través del tema de la focalización de los subsidios, pero ahora vamos a hablar respecto de este tema sobre el tema de los ingresos y vamos a ver datos de la DIAN directamente muy interesantes. Suscríbete porque no te lo puedes perder. Recordemos que en campaña también se habló de 50 billones. Tenemos que tener memoria en política, eso es supremamente importante, porque pues precisamente los políticos se hacen elegir con unas propuestas y después llevan a cabo otras, lo cual no quiere decir que esto me parece malo, ¿no? Me parece bien, entre menos plata le saquen a la gente mejor. Esta semana llegaron a nuevos consensos en temas cruciales como los impuestos saludables a los hidrocarburos, al sistema financiero, al patrimonio, entre otros, pero esas modificaciones le habrían costado al gobierno alrededor de 5 billones de lo que esperaba recaudar el proyecto de ley. El coordinador de la reforma tributaria y presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, aseguró que el proyecto ya no recaudará 25 billones sino 20, comillas. Hasta el lunes, cuando se terminó la reunión de las comisiones conjuntas terceras de Senado y Cámara, la reforma ya iba en 20 billones, porque cada sector ha pedido que le bajen un poquito y hemos consensuado bastante y escuchado a todos los gremios. Pero si se mantiene la no deducción a las regalías en el sector hidrocarburos, se subiría nuevamente a 23 billones. La intención es hacer una reforma tributaria lo más democrática posible, cierro comillas, dijo el congresista ayer, Gustavo Bolívar. Y es que hay algo que es importante recordar que casi no estamos tomando en cuenta. El año pasado hubo una reforma tributaria, o sea, se tumbó la de Carrasquilla, de la cual hablamos en este canal, pero igualmente en septiembre se aprobó una reforma tributaria con el ministro que pusieron, que era el exministro de Comercio, y básicamente se recaudaron unos 15 billones, o ese era el tamaño de la reforma tributaria que planteó el gobierno nacional después de lo de Carrasquilla. Es decir, ya venimos de una reforma tributaria y este año nos van a poner otra reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también reconoció que el recaudo sí será menor de los 25 billones que proyectaban para el próximo año, pero no especificó cuánto, comillas. Será de un poco menos de 25 billones inicialmente, pero llegando a esa meta en el cuarto año. Se recaudarán 50 billones con los controles a la evasión, aseguró Ocampo, quien agregó que habrá cárcel para evasores. Bueno, básicamente hay que hacer aquí una aclaración. Recordemos que Gustavo Petro habló de 50 billones anuales. ¿Qué hizo el ministro Ocampo? Pues trató de darle viabilidad a la propuesta y los 25 billones de los que tanto se hablan son a través de nuevos impuestos o incrementos en tarifas, marginales, etc. Pero los otros 25 billones se esperan recaudar de control a la evasión. El cambio más importante fue anunciado a los hidrocarburos, a los que se les amplió el umbral del precio a partir del cual se les cobrará el beneficio de las exportaciones, pero más importante, se les mantendrá el beneficio de deducir las regalías en el impuesto de renta.
La tributaria proponía en su articulado original que las regalías no fueran deducibles de la depuración del impuesto de renta para las empresas petroleras y carboníferas. Pero los ponentes y el gobierno acordaron modificar este artículo y cambiar la no deducibilidad por 5 puntos extra en el impuesto de renta. Es decir, que estas empresas básicamente no van a tener una tarifa del 35%, sino del 40% en el impuesto de renta. Si se mantiene este cambio, que seguirá en estudio por presión del presidente Gustavo Petro, a la tributaria se le reducirían 3 billones, pero hay otras modificaciones que se tienen planteadas para incorporar a la ponencia que se presentará la próxima semana. Impuestos saludables. En caso de las bebidas azucaradas, se permitirán por un par de años de manera transitoria un porcentaje más alto de azúcar mientras se aplican unas nuevas tarifas. En general se adicionaron 2 gramos por cada 100 mililitros a las tarifas diferenciales. Entonces básicamente, como lo dice esta imagen que están viendo en pantalla, las bebidas que tengan menos de 6 gramos por cada 100 mililitros pues no pagarían, digamos, ese impuesto, pero las que tengan entre 6 a 10 gramos pagarían 18 pesos por cada 100 mililitros, y las que sean mayores de 10 gramos pagarían 35 pesos por cada 100 mililitros. Eso, las bebidas azucaradas. Ahora, en cuanto a los alimentos ultraprocesados, la tarifa del 10% sobre el precio de venta se mantiene, pero solo aplicaría a los grandes productores, según el ministro Campo. Las panaderías y los productores pequeños estarán exentos de pagar este gravamen, aunque no queda claro cómo se va a hacer el seguimiento. Sistema financiero. El articulado contemplaba dejar de manera permanente la sobretasa del 3% a las instituciones financieras. Por cuenta de la pandemia y debido a un buen desempeño de este sector, el gobierno anterior, el de Duque, fijó una tarifa adicional al sistema financiero por ese valor, el 3%. La medida iba a ser transitoria y las instituciones financieras estaban pagando una tarifa de renta del 38% en total, el 35% de la normal, de la general, y el 3% de la sobretasa. Pero la reforma tributaria de Petro propone que esa sobretasa sea permanente. Ahora se le ha hecho otra modificación. Según el ministro de Hacienda, los ponentes propusieron elevar esta sobretasa en 5 puntos porcentuales, es decir, que la tarifa de renta le subiría al 40%, igual que los del sector de hidrocarburos. Entonces aquí la República da una imagen muy interesante, y es la siguiente. Este resumen: ultraprocesados, básicamente la propuesta inicial era la base gravable es el precio de venta y la tarifa era el 10% de estos alimentos ultraprocesados, pero la modificación ahorita se excluyen las panaderías y los productores pequeños y se hará seguimiento según el número de ventas. En cuanto a las bebidas azucaradas, ya lo hablamos, básicamente se subió 2 gramos a estas tarifas diferenciales. De 4 pasó a 6, y aquí de entre 4 a 8 pasó a 6 y 10, y mayor o igual a 8 pasó a 10 gramos, se subieron 2 gramos. En cuanto al impuesto al patrimonio, básicamente el impuesto permanente del 1% a patrimonios de más de 3.000 millones. Eso era lo que planteaba inicialmente. Ahora se plantea una tarifa adicional del 1.5% para los patrimonios de más de 10.000 millones de pesos. Del sistema financiero ya lo hablamos, va a pasar del 38 al 40%. De dividendos, la reforma inicial de Petro decía que subiría la tarifa a extranjeros a 20% y meter a los nacionales en la tabla marginal del impuesto de renta, que va de 0 a 39% de acuerdo con el nivel de ingresos. Bueno, en realidad de la renta líquida. Y pues con la modificación, básicamente se mantiene la progresividad del impuesto con tasas del 0 al 20%. En cuanto a las ganancias ocasionales, la reforma de Petro proponía que se ingresara también a las tarifas del 0 al 39% del impuesto de renta, pero pues las modificaciones básicamente ponen que las herencias, las donaciones y las ventas de activos o enajenaciones pues queden del 15%, y lo que son rifas y loterías quedarían del 35%, ya no utilizando esa tabla del impuesto de renta. Eso es una pequeña actualización de lo que va. Recordemos que se tiene estimado que para el 3 de octubre esté la primera ponencia. Obviamente el gobierno nacional espera poder aprobar la reforma, habiendo consensuado ya con todos los ponentes y los sectores. Incluso ya la ANDI
digamos, está aceptando estos cambios, les parecen ya un poco más razonables. Bueno, básicamente ese es el resumen. Lo quería hacer así, sin mayor edición, para traérselos a ustedes de manera clara y sencilla. Y ya, recuerda seguirme, suscribirte y darle like al video y comentar qué opinas sobre esta reforma tributaria. Nos vemos en un próximo video.